Buenos días, hermanos, todavía. Gracias a Dios por este hermoso domingo, tercer domingo de Adviento, domingo 15 de diciembre de 2024. Y vamos a abrir nuestras Biblias primero en la lectura que tenemos para hoy, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, quiero que se pongan en pie. Y vamos a leerlo de forma alternada, Lucas capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 8 al 20. Perdón, del 8, sí, al 20. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, y lo vamos a leer de forma alternada. Es decir, yo leo el primer capítulo, y ustedes leen el primer versículo y ustedes el segundo, y así hasta el 20, donde lo vamos a leer todos juntos. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y de ahí se les presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén, hermanos. El Señor bendiga la lectura de esta porción de la palabra. Quisiera también que tuvieran su Biblia abierta en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 1. Y quisiera que retomemos y leamos por unos momentos, repasemos los versículos 10 y 11 de lo que leímos ahorita de esta lectura bíblica, que dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego, por supuesto, aparecen las huestes angelicales para declarar gloria a Dios en las alturas. Y hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero siempre que pasa la Navidad, los ángeles como que abundan. Los angelitos en los adornos, en el árbol de Navidad hay ángeles, en todos los puestos hay ángeles, en los mostradores, en los aparadores de las tiendas hay ángeles, los adornitos de las casas hay ángeles. Hay un pastel que se llama abrazo de ángel, que se sirve en Navidad, muy rico, ¿verdad? Que es a mí me encanta porque tiene harta crema pastelera. Entonces, ese es el famoso brazo de ángel. Y en esta época los ángeles abundan. Y siempre los vemos como seres angelicales, o sea, muy hermosos, muy tiernos, ¿verdad? A veces hasta se les pintaba como niños en la época antigua, en el Renacimiento, y vemos, por ejemplo, que los grandes pintores pintan ángeles pues de forma muy tierna, muy hermosa, quieren hacerlos parecer lo mejor que hay, y ciertamente
son criaturas del Señor, son perfectos. Dice el Salmo que el Señor los hizo poco menos que los ángeles. Y cuando pensamos, siempre pensamos en esta especie de personajes secundarios en el elenco de la Navidad y que aparecen también como relleno en las tarjetas de Navidad, y son criaturas que no parecen desempeñar un papel importante en todo este evento. Pero no es el caso de la historia real, hermanos. Los ángeles fueron los mensajeros celestiales enviados para declarar que el Salvador y el Señor había llegado y que Él era el Cristo. Dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y quisiera que tuviéramos cuidado con la palabra Cristo que dice en el versículo 11. Y muchas veces le preguntan a la gente, ¿quién es Jesucristo? Y la gente piensa que el apellido de Jesús es Cristo, no Jesucristo. Y no es así. Cristo es una palabra muy especial. Y la misma verdad nos revela la misma genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde dice que María, de quien nació Jesús, quien es llamado el Mesías, el Cristo. Su nombre era Jesús, la naturaleza era Señor, pero el título de Jesús es Cristo, que quiere decir Mesías. En hebreo, Messiah, en griego, Christos, que significa ungido, el ungido. Y vemos esta palabra muy a menudo, pero no entendemos su significado y la dimensión, a menos que podamos examinar más de cerca esta palabra, que tanto en el Antiguo Testamento se menciona como Mesías, como en el Nuevo Testamento, en griego se dice Cristo, que significa ungido. Y viene desde mucho atrás, mucho tiempo atrás. En el Antiguo Testamento, Dios ungió a ciertas personas para cumplir alguna responsabilidad especial en su reino. En el Antiguo Testamento, el Señor prometió un Salvador, un Redentor, un Libertador, un siervo del Señor, un ungido, un Mesías. Cuando Cristo llegue, Él será el ungido de Dios. Y los judíos habían esperado mucho tiempo. El Salmo 2.2 promete que el Señor iba a enviar a su ungido. El Salmo 47.5 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y es una profecía acerca de la venida del Mesías, del ungido. Daniel 9:25 y 26 identifican al Redentor, Salvador y Mesías, que viene como el Mesías príncipe. Y ya sea que se use la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, el ungido o Cristo en el Nuevo Testamento, significa lo mismo. Así es que su nombre es Jesús, su naturaleza es Señor y su título es Cristo, el ungido, el Mesías. Hermanos, el tercer domingo de Adviento también tiene que ver con lo que estamos haciendo, cómo estamos. La pregunta es, ¿cómo estamos esperando a Cristo? Cristo ya vino una vez y nos cuenta la historia que leímos ahorita en Lucas. Los ángeles le anunciaron, pero ahora viene Cristo de nuevo. ¿Cómo estamos esperando a Cristo? ¿A quién estamos esperando? Y la gente de afuera, y desgraciadamente muchos de adentro, pues están viendo esa imagen del niñito tierno, indefenso, en un pesebre, envuelto en pañales, cubierto por María y por José, sus papás, ¿verdad? Y ahí está.
y los ángeles y los pastores y Herodes, todo lo que pasó. Y piensan en ese Jesús, en ese niño, y lo festejamos y lo celebramos, está bien. Pero yo les pregunto ahora, ¿a quién estamos esperando? ¿Estamos esperando otra vez un niño? ¿Alguien tierno, alguien indefenso? ¿Alguien que va a ser crucificado? No. Estamos esperando al ungido, al Mesías, que venga de regreso. En el Antiguo Testamento, hermanos, había 3 tipos de personas en particular que eran ungidas para un servicio elevado y único en el reino de Dios, en el reino de Israel. Y fueron ungidos con aceite sobre sus cabezas y derramaban ese aceite hasta las vestiduras, como un símbolo de que estaban siendo apartados para un servicio especial hacia Dios. Y en primer lugar, los primeros que fueron ungidos fueron los profetas. Los profetas fueron ungidos, por ejemplo, en Primera de Reyes 19:16, donde se le dice a Elías que unja a su sucesor, el profeta Eliseo, y él vierte un cuerno de aceite sobre Eliseo. Lo vemos en Primera de Crónicas 16:22, donde leemos: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque están apartados. No solamente fueron ungidos Eliseo y Elías, sino todos los profetas, de alguna forma. Y esto lo podemos ver también en el Salmo 105. Así que sabemos que los profetas fueron ungidos de manera única, apartados para hablar en nombre de Dios, porque traían palabra de Dios. El segundo grupo de los que eran ungidos fueron los sacerdotes. En Éxodo 29 tenemos a Aarón y a su descendencia, todo el linaje de Aarón, el sacerdocio arónico, a quienes se les instruyó que fueran ungidos. En Éxodo 40:15, los hijos de Aarón debían ser ungidos como sacerdotes para Dios. Y vemos todo el proceso en Levítico 8, donde se le unge a Aarón, donde son apartados para un servicio especial y personal. Y el tercer grupo de personas que eran ungidas, fueron los que recibieron la unción de ser reyes de Israel. Reyes de Israel. Así que eran profetas, sacerdotes y reyes. ¿Se acuerdan de Saúl? Fue ungido por Samuel, ¿verdad? David fue ungido por Samuel, los primeros reyes. Salomón fue ungido, ¿verdad? Y supongo que los demás reyes también. Pero ellos fueron ungidos especialmente, ¿no? En 1 Samuel 10:1 fue Saúl, en 1 Samuel 16 David, y en 1 de Reyes 1 Salomón. Todos ellos ungidos, simbolizando el derramamiento de bendición celestial sobre ellos, que eran llamados a realizar tareas únicas y especiales en el reino de Dios. Así que la promesa de Dios en el Antiguo Testamento fue que vendría un ungido, un salvador, un redentor, un libertador, que además también sería profeta, el profeta supremo, que además sería el sacerdote, según el orden de Melquisedec, el sacerdote supremo, y además sería el rey de reyes y señor de señores, el rey supremo, el rey, el sacerdote, el profeta perfecto. En Isaías 42:1 leemos: he aquí mi siervo. Y está el profeta hablando palabra de Dios y refiriéndose al Mesías. Dice: yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dios está en este pasaje profético identificando ahí a su Mesías como su siervo, en quien tiene contentamiento, en quien se deleita.
Isaías 61, del 1 al 3, leemos algo similar. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quién está hablando aquí? El ungido de Jehová en Isaías 61. Así que este Mesías prometido, este que estaban esperando aquella primera vez, serían las tres cosas. Según Deuteronomio 18, sería un profeta como Moisés. Según el Salmo 1:10, sería un sacerdote. Y se repite nuevamente en Zacarías 6, en el Salmo 2 y en 2 de Samuel capítulo 7. Pero además él sería el rey en el linaje de David. Y el Salmo 2 dice que él gobernaría todas las naciones del mundo. Así que cuando vemos el anuncio de los ángeles de que este pequeño niño es el Cristo, porque dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? El Cristo, el Mesías, el ungido. Ese es el anuncio de los ángeles. No es un bebito pequeño indefenso, es el Cristo. Este es el ungido prometido, porque es el profeta supremo, el sacerdote supremo y el rey supremo. Y por supuesto que desde el tercer capítulo de Génesis, hermanos, donde Dios pronuncia maldiciones sobre el hombre, la mujer y la serpiente, y si nos dice que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde Génesis 3 en adelante, el Antiguo Testamento nos está anticipando, y cada vez que pasa el Antiguo Testamento y cada que leemos, aumenta a medida que avanzamos esa espera, esa llegada por los profetas, y la espera para que llegara ese profeta, ese sacerdote, ese rey glorioso y todopoderoso. Desde Génesis 3 hasta Malaquías. Es una hondanada que se va haciendo cada vez más grande, para esperar correctamente ese ungido de Jehová. Y ese es el plan, y esa es la promesa de Dios. Pasaron siglos hasta que, como dice Pablo en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, llegó el cumplimiento del tiempo, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo nació, y eso nos lleva nuevamente a Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es que Cristo el Señor. Y es hermoso cómo en ese tiempo, después de tantos siglos, después de 400 años de silencio, desde Malaquías hasta esta época en que Jesús nació, pues viene ese cumplimiento hermoso. Y Dios promete, Dios cumple, y Dios tiene gente que está esperando a ese Mesías. Fíjense ustedes, si nos saltamos igual en Lucas 2, pero nos vamos al versículo 25, dice en adelante: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al Mesías, al ungido, al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley,
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, Dios tiene pueblo preparado. Y así como Simeón, nosotros ahora tenemos que estar preparados. No nomás en Adviento, tenemos que estar preparados para recibir al ungido. Ya no como Mesías, porque ya eso pasó, sino como nos lo anuncia ahora. Hermanos, podemos decir que este día de Simeón, este día de la circuncisión, fue uno de los días más importantes en la historia de Israel. Porque desde las promesas del Antiguo Testamento y todo el resumen hasta el último libro de los 39 escritos del Antiguo Testamento, habían esperado eso. Pero ahora en Belén el Mesías ha llegado, el ungido, el profeta, sacerdote y rey. Sobre todos los demás reyes, sobre todos los demás profetas, sobre todos los demás sacerdotes, llegó el perfecto, el ungido, el esperado. Y cuando llegamos a los evangelios, la historia comienza a desarrollarse. Juan 1, 35 al 41 dice: el siguiente día, otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Hermanos, sabemos quién es. Los discípulos sabían que él era el Mesías prometido. Jesús mismo se declaró más adelante, en Lucas 4:16, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Y qué creen que leyó? Lo que leímos antes, Isaías 61. Dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En el Evangelio de Juan leemos la conversación de Jesús, Juan 4:25, con la mujer samaritana. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Jesús jamás negó eso. Los evangelios del Nuevo Testamento están escritos para declarar que el Mesías prometido, el profeta, el sacerdote y el rey llegó, y llegó como Jesús, que también era Señor. Juan 11:25 al 27, Jesús le dice a Marta, después de que había muerto Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó a Marta: ¿crees esto? Y ella dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino al mundo. Marta está declarando que Él es ese Redentor, ese Salvador, ese Libertador, ese Mesías, profeta, sacerdote y rey. En el libro de Hechos 2:30, Pedro se pone de pie para predicar ese gran sermón del día de Pentecostés.
y declara que David era un profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento que se iba a sentar uno de sus descendientes en ese trono para siempre. Y así predica. Dice, porque David no subió a los cielos, sino que él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Así que tengamos bien claro que estamos esperando a Cristo, no a cualquiera. Hermanos, tenemos que tener la dimensión de a quién estamos esperando, de la persona. Yo no sé si ustedes ahorita en su casa le digan, oigan, ¿qué creen? Pues va a venir a cenar a su casa el presidente de la República. ¿Qué hacían? A lo mejor le cerraban la puerta, ¿verdad? Pero ya me imagino que echaban la casa por la ventana. O que va a venir a cenar, no sé, Bill Gates o el personaje más famoso que ustedes quieran ver, el mejor deportista. Henry. ¿Quién? Henry. Cualquiera de ellos. Checo Pérez va a llegar a cenar. ¿Qué harían en su casa? ¿Cómo se prepararían para recibir a una celebridad de ese tamaño? ¿Qué le darían de comer a alguien que ha comido todo en todo el mundo y que sabe de lo mejor de todo? ¿Qué harían en su casa? Hermanos, tenemos que saber quién viene, quién está, a quién estamos recibiendo, a quién vamos a invitar a que reciba. Esa es la dimensión. El mensaje del Señor mismo fue que Él es el Mesías y que Él ha llegado para cumplir las promesas. Predicándose el micrófono. Hermanos, los apóstoles y los discípulos afirman, y esto se convierte en el tema de su predicación en el libro de los Hechos. Capítulo 3, versículo 18 de Hechos dice, Dios ha cumplido así lo que antes anunció por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Curiosamente, los judíos sabían que venía el Mesías, pero nunca leyeron, como dicen por ahí, las letras chiquitas o las letras completas, de que el Mesías tenía que padecer. Y ellos que, pues lo tuvieron que predicar. Capítulo 9, versículo 22 de Hechos. Enseguida el apóstol Pablo comenzó a predicar a Jesús en la sinagoga diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y en el versículo 20 dice, y seguía creciendo en fuerza y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco y demostrando que este Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. Capítulo 10, 34 de Hechos también. Pedro, abriendo la boca, dijo, ahora comprendo con certeza que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace justicia le es acogido. El mensaje que envió a los hijos de Israel predicando la paz por el medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Así que el mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo, siempre fue la realidad de la llegada del Mesías, del mejor profeta, del mejor sacerdote y del mejor rey en la persona de Jesús. Desde el anuncio de los ángeles que Cristo había llegado hasta el testimonio de Simeón, el testimonio de Jesús, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de Pablo, siempre fue que Jesús es el Cristo. Y como el Cristo era el profeta, el sacerdote y el Rey Supremo, donde estas tres labores, estas tres tareas se juntan en una sola persona. Y así podemos verlo en el capítulo 1 de Hebreos, porque así habla la carta del escritor de Hebreos.
Y este es el texto que me gustaría que abriéramos ahorita. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense ustedes la frase que sigue después, dice: hecho tanto superior a los ángeles. Versículo 4. Superior a los ángeles que anunciaron su llegada. De hecho, Jesús es el Rey de los ángeles. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 9, que dice: pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En el momento que Jesús se encarna, de repente es hecho poco menor que los ángeles como hombre, porque nosotros, así dice el Salmo, ¿quiénes somos nosotros que nos has hecho un poco menores que los ángeles? Bueno, Dios tomó esa condición, siendo el Rey de los ángeles, siendo el creador de los ángeles, se hizo poco menor que los ángeles, y aquí lo vuelve a afirmar el autor de Hebreos. Pero en el capítulo 1 de Hebreos, el mismo autor nos presenta al ungido y nos presenta en primer lugar como profeta, y después nos presenta en segundo lugar como sacerdote y en tercer lugar como rey. ¿Por qué? Porque Él es el profeta que revela a Dios, porque Él es el sacerdote que reconcilia con Dios, y Él es el rey que reina con Dios. Así que vamos a desmenuzar estos 3 versículos. Dice Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Es decir, la labor de todos los profetas anteriores la vino a hacer ahora el profeta de profetas, el Hijo. Si antes nuestros padres tuvieron a los profetas, Eliseo, Isaías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, todos ellos, ahora nos está hablando alguien con mucho mayor autoridad que todos esos profetas juntos. Nos ha hablado por el Hijo. Ahora sabemos que el hombre natural, hermanos, no podemos entender las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice que para Él las cosas de Dios son locura, que estamos muertos, estamos ciegos y no podemos discernir. Porque el Dios de este siglo nos ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio, dice Pablo a los Corintios. Así que no esperamos que el hombre entienda a Dios o el Evangelio en un sentido natural. Tiene que estar el Espíritu Santo en él. Dios tiene que hablar. Y hermanos, nosotros no podríamos conocer a Dios si Él no hablara, como lo hizo el Dios verdadero. No nos habló un ídolo, no nos habló un trozo de madera, no nos habló una piedra, no nos habló algo personal, no un poder indiferente. Dios nos ha hablado, una persona nos ha hablado. Y es por eso que la Biblia se llama la palabra de Dios, porque es Dios hablando a nosotros.
Y en el Antiguo Testamento se nos recuerda que Él habló hace mucho tiempo por los profetas, en muchas porciones y de muchas maneras. En todos los libros diferentes de los 39 hay revelación directa, revelación indirecta, escritos inspirados, visiones, sueños, símbolos. Pero Dios siempre habló y habló a su pueblo a través de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres que escribieron lo que Dios decía. Y parte es historia, parte es poesía, parte es ley, parte es profecía. Pero todo es palabra de Dios. Pero podemos decir que en cierto sentido estaba incompleto, porque no se cumplió hasta que vino Jesucristo. Todas las revelaciones que componen los 39 libros del Antiguo Testamento, estos libros separados, y que se extienden a lo largo de por lo menos un milenio o más, y hechas por muchos autores diferentes de una forma progresiva, aunque no tiene ningún error, está incompleto. Dios fue aumentando nuestro entendimiento a medida de que la revelación continuaba. Pero ningún profeta, ni Daniel, ni Isaías, ni Ezequiel, recibió la revelación completa, sino recibieron pedacitos, fragmentos. Y por eso tenemos que estudiar a Daniel, y vamos a Ezequiel, y vamos a Oseas, y vamos a Miqueas. A uno le reveló que era Belén, a otro le reveló que era hijo de David, a otro le reveló que iba a morir, etc. Pero la revelación completa, pues sí está, pero no está en uno solo. Ningún profeta jamás captó la verdad completa de Dios. Solo Jesús fue la verdad completa revelada. Jesús no fue una revelación fragmentaria. Jesús no fue una revelación incompleta. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él se reveló completamente a sí mismo. Ya no de diversas maneras ni de diferentes formas, sino singularmente a través de Cristo. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Jesús, del Hijo de Dios. Versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad completa se revela en él, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que es Jesús, y en Jesús es donde Dios se revela plenamente, y el Nuevo Testamento está escrito para complementar el Antiguo Testamento acerca de esta revelación plena. Los 4 evangelios describen la llegada y el ministerio de Jesús. Los hechos describen la predicación apostólica acerca de Jesús. Las epístolas de los diferentes apóstoles exponen el significado de la vida, muerte y resurrección y todo lo que afectó al mundo con estos hechos. Así que el Nuevo Testamento culmina con el libro de Apocalipsis, con el glorioso regreso del Hijo de Dios, el adviento que estamos esperando. El Nuevo Testamento trata por completo de Jesucristo, quien es la revelación plena de Dios. Dice Pablo a los colosenses, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios habló en su Hijo, y sobre las palabras de Jesús, muchos dijeron que nunca habían oído a un hombre hablar como este hombre habló. Porque estaba claro incluso para Nicodemo, el maestro de Israel, que Jesús era un maestro enviado por Dios, como lo declaró Marta. Él habló por Dios. Jesús dice que solo habló lo que Dios quería que hablara, el profeta perfecto. Muchos dicen que Moisés fue un profeta perfecto, pero nos encontramos en Deuteronomio 2, a Moisés desobedeciendo a Dios cuando le dice, habla a la roca. Y Moisés enojado va a voltear y regaña al pueblo de Israel cuando Dios le dijo que no le dijera nada. Y golpea la roca en lugar de hablar. Así que no era tan perfecto el profeta y por eso fue castigado.
¿Cuántas veces Eliseo, un gran profeta, verdad, fue y se deprimió y renegó? Elías también, cuando estaba en el desierto. Y todos flaquearon. Jeremías, el profeta, lloró. Pero el gran profeta Jesucristo solo habló las palabras que Dios quería que hablara. Ni una más, ni una menos. Dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué palabras poderosas del profeta de Dios, que vivifican a los muertos, que harán resucitar a todos. Sus palabras son tan poderosas que no solo crearon el universo entero, no solo sostienen el universo, sino que son tan poderosas que Él resucitará a todos los muertos al final. Sigue el versículo 26 al 29 de Juan 5. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué profeta tan poderoso, que al oír la voz, los muertos se van a despertar. Todos, unos para vida eterna y salvación, y otros para condenación. Él habla y el universo llega a existir. Este profeta habla y los muertos son sacados de las tumbas y se les da un cuerpo apto para el cielo o un cuerpo apto para el infierno. Así de poderosas son las palabras de Jesús, del Mesías, del Cristo, del que estamos esperando. Hebreos 1:2 comienza diciendo, en estos últimos días. Y esta es una frase familiar para los judíos, porque los últimos días tenían un significado especial. Eran los días mesiánicos. Los últimos días, los postreros días, siempre los judíos se refieren a cuando el Mesías está allá. Y aquí el autor a los hebreos le está hablando a los hebreos de los últimos días, de los días mesiánicos. Y eso debería ser una frase familiar para ellos. Él había llegado en el tiempo de Dios para ser el Mesías y Él es la voz de Dios. Fíjense lo que dice Juan 14:24. El que no me ama y no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Él es el profeta perfecto. Él habla solo las palabras que Dios le ordena. Lucas 13:33 dice, sin embargo es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que Jesús mismo aquí se reconoce como profeta y sabe que va a morir a Jerusalén, como muchos profetas fueron sacrificados ahí. Lucas 24:19 dice, le dijeron lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante los ojos de Dios y de todo el pueblo. Los que iban del camino de Maús y no lo reconocían, y aunque no sabes de Jesús, el profeta, en Hechos 3:17 leemos que los apóstoles dicen, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado,
quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Este es el profeta profetizado por los profetas, hermanos. Él es quien cumple la imagen correcta mesiánica de Dios. Jesucristo es la voz de Dios. Dice el versículo 2 de Hebreos 1. Él es el Hijo de Dios. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el que hizo el mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen exacta de su naturaleza y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Volvemos a esto. Lo que está tratando de mostrarnos el autor de Hebreos es que Él es el profeta supremo y que ningún profeta ha tenido palabras tan poderosas como las suyas. Si, hermanos, a ustedes hoy les preguntan allá afuera, ¿quién es Jesucristo? Ahí está la respuesta. Él es el Hijo eterno de Dios, pero no solo es eso, Él es el heredero de todas las cosas. También es el que posee el derecho a absolutamente todo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, lo vemos ilustrado como el Cordero de Dios que sale del trono y recoge el libro sellado. ¿Qué es el libro sellado? Entre otras cosas, el libro sellado es el título de propiedad del universo. El libro se le está dando al Cordero, ahí está todo. Es tuyo. Haz con él lo que tú quieras. Por eso Él es el único que puede abrir los sellos y destapar todo lo que hay. Dice el versículo 6 del capítulo 5, vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Y luego todo el cielo se inclina para adorarlo, mientras Él desenrolla el libro, el título de propiedad del universo, y comienza a quitárselo al usurpador, a Satanás. Hermanos, Él tiene tanto poder para hablar y hacer que el universo exista. Si tiene tanto poder para sostener el universo hasta que llegue el momento que sea reemplazado por un cielo nuevo y una tierra nueva. Si es Él de hecho el heredero de todo lo que Dios posee, si Él es por naturaleza Dios mismo, si Él es la representación exacta de Dios, entonces podemos decir que no hay otro que pueda hablar por Dios como este. Él dirige todos los movimientos de las eras por la palabra de su poder o por el poder de su palabra. Así que el escritor de Hebreos nos está presentando a alguien diferente, alguien que no es parecido a ningún otro, a través de quien Dios ha hablado de una manera de la que nunca había hablado, no en pedazos, no en fragmentos, no en libros separados, no de manera incompleta, no de manera acumulada, sino que nos está hablando de la revelación completa de Dios. Él es el profeta ungido, el profeta prometido. Pero no solo es el profeta que revela a Dios, sino que es el sacerdote que reconcilia con Dios. No solo es el que habla la palabra poderosa, sino es también el que reconcilia con Dios. Dice el versículo 3, después de haber efectuado la purificación de los pecados. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Esto nos representa su obra sacerdotal. Lo que hacían los sacerdotes es que iban ante Dios de manera imperfecta y de manera prescrita para ofrecer un sacrificio necesario que Dios requería para pagar los pecados del pueblo. Y primero tenían que presentar un sacrificio por sus propios pecados y luego purificarse y lavarse. Y si estaban bien, entraban y ofrecían sacrificio por el pueblo.
Y si entraban impuros con pecado o con alguna falta, caían muertos en el lugar santísimo. Y eso solamente una vez al año. No había sacerdote perfecto. El que no caía muerto, ¿saben por qué? ¿Por qué no caía muerto? No porque fuera puro. No porque se hubiera lavado hasta por abajo de las uñas y todo muy bien, no. Por la misericordia de Dios. Por eso no se caían esos sacerdotes. Y algunos sí, porque de plano, pues, traían algo más pesado que otros, supongo yo. Pero por la misericordia de Dios podían entrar al lugar santísimo. Pero este Jesús rasgó el velo, rompió el templo, nos acercó al trono de la gracia de Dios. Abrió la puerta de par en par, con su sacrificio perpetuo. Él ofreció el único sacrificio que podía haber quitado el pecado. Así que no hay ningún sacerdote como Él. Cada sacerdote tenía que regresar al otro día y hacía lo que hacía en la mañana y luego en la noche y de nuevo al día siguiente y seguir sacrificando y sacrificando y sacrificando. No había fin. Algunos dicen, pues es que acababan molidos y por eso se retiraban jóvenes. Creo que a los 30, 35 años ya no podían seguir. Porque era un trabajo fuerte matar un toro, degollarlo, un macho cabrillo, lo que sea, era pesado. Pero, hermanos, no había fin para eso. Pero el escritor de Hebreos quiere que entendamos que nunca ha habido un sacerdote como el ungido de Dios. Capítulo 2, versículo 17 de Hebreos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Propiciación es satisfacción. Jesús ofreció un sacrificio que satisfizo a Dios y ningún sacerdote pudo hacer eso, haber hecho eso jamás. Capítulo 5, versículo 5 también de Hebreos dice: así tampoco Jesucristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2. Como también en otro lugar dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue escuchado a causa de su piedad. Y luego el versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, subrayen esto en sus vidas, porque es la obra perfecta del sacerdote perfecto. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra autor implica mucho. Nadie más puede hacer lo mismo que Él hizo. Nadie más puede duplicarlo, copiarlo. Es una obra única, original, verdadera y duradera. No puedo terminar sin irme al capítulo 9, versículo 11 de Hebreos. A partir de ahí dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y al final, versículo 26, pero ahora
en la consumación de los siglos, se presentó de una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, Jesucristo no es solamente el sacerdote perfecto, Él es el sacrificio perfecto. Hebreos 2, 9 y 10 dice: pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús es el sacerdote perfecto, compasivo. Jesús es el sacrificio perfecto. Es el hombre que sustituyó al hombre. Y es el Dios que tiene poder para vencer a la muerte. Así que es el profeta perfecto porque habla por Dios, porque Él es Dios. Porque tiene un poder creativo más allá de la comprensión. Y todo lo que habla, lo habla con ese poder. Él es profeta porque la voz de Dios nos revela a Dios. Él es sacerdote cuya intercesión nos reconcilia con Dios. Pero no solo es el sacerdote, sino también es el sacrificio. Y en tercer lugar, lo encontramos como rey. Al final del versículo 3, de Hebreos 1, del 1 al 3, dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ningún sacerdote pudo terminar su labor porque al día siguiente tenía que continuar. Era raro que los sacerdotes pudieran tomar vacaciones porque estaban los roles perfectamente bien programados. Pero una vez que Jesucristo presentó el sacrificio perfecto por todos nosotros, Él pudo asumir su papel de rey, rey de reyes y señor de señores, porque no era solamente un sacerdote común, sino el mejor sacerdote, y Él era un rey. En el Antiguo Testamento la ley prohibió, sabiamente el Señor dijo: ningún sacerdote puede gobernar, ningún gobernante puede ser sacerdote. Y los que trataron de hacer eso en el Antiguo Testamento, ¿qué les pasó? Murieron a causa de su orgullo, a causa de su desobediencia. Pero Jesús se sentó al lado del poder de la majestad de las alturas. Tomó el lugar que le correspondía, como dice el libro de Apocalipsis, y se convirtió en Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde ese momento en que ascendió al cielo después de haber cumplido su obra sacerdotal, Él reina como Rey eterno y está esperando el momento adecuado de Adviento, del segundo Adviento, para venir por nosotros. Y esa es la persona a la que estamos esperando, hermanos. Así que preparemos nuestros corazones. El escritor de Hebreos nos presenta nuevamente a Cristo siendo el Rey que reina con Dios. Y la evidencia de su realeza soberana está en el versículo 4 cuando dice: siendo tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré para él padre y él será mi hijo. Dios nunca le dijo eso a ningún ángel. Y cuando introduce de nuevo al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando allá en las llanos de Jerusalén, cerca de Belén, los ángeles se le aparecieron a los pastores después de que el ángel anuncia y se aparecen una parte de las huestes celestiales cantando, dando gloria a Dios en las alturas. No es la primera vez que los ángeles hacían eso. Los ángeles eternamente alaban y bendicen a Dios.
y cumplen esa función. Y están adorando a su Rey y a su Señor, que es Jesucristo. Y podemos ver a los ángeles como mensajeros, como enviados, como gente poderosa. Recordemos que un solo ángel mató a 180,000 soldados asirios cuando quisieron tomar Jerusalén. Y amanecieron todos muertos. El ángel de Jehová. Y los primogénitos de Egipto, y la columna y la nube de fuego, eran los ángeles de Dios. Volvamos al capítulo 2 de Lucas, donde él llega como profeta, como rey, como sacerdote. El escritor de Hebreos dice que él es mucho mejor que los ángeles, y los ángeles lo reconocen como su rey. Y eso es exactamente lo que hace cuando el ángel del Señor se aparece y dice: hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y de repente aparece con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando y diciendo: gloria a Dios en las alturas. Los ángeles no necesitan un profeta, los ángeles no necesitan un sacerdote, pero los ángeles sí tienen rey. Y siempre su rey ha sido el Mesías, Jesús, luz del cielo. Charles Wesley entendió esto cuando escribió: oíd un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Gloria a Dios en las alturas, y a la tierra paz y buena voluntad. Hermanos, los ángeles siempre han adorado a Dios, y lo adoran como el profeta, como el sacerdote y como el Rey Supremo, como el Redentor ungido, el prometido de Dios. Y así que nuevamente, hermanos, les hago la pregunta que les hice al principio, la pregunta de Adviento. Ahora sí, sabiendo quién es Cristo, ¿estamos preparados para recibir a Cristo? ¿Estás preparado en tu corazón para recibir al ungido de Dios, al Mesías, al profeta perfecto que habla la palabra de Dios porque es Dios? ¿Estás preparado para recibir al sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo en sacrificio perfecto por todos tus pecados? ¿Estás preparado para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo quisiera que oráramos. Y si no has entregado tu corazón a Cristo, si lo has estado pensando, si no estás convencido de quién es Cristo, yo espero que esta plática te haya llegado y que entiendas que la única solución es aceptar a Cristo como es, porque en su venida, ya sea que vivas o que estés muerto, te va a despertar para salvación o para juicio. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos entender la magnífica persona que es Jesucristo, la enorme dimensión de su palabra, de su sacrificio, de su reinado, Señor. Perdónanos, Padre, si no hemos entendido la magnitud de la obra que has hecho por nosotros. Perdónanos, Señor. Y queremos estar preparados para recibirte, ya sea que vengas hoy mismo o en 100 años, Señor. Pero queremos estar dispuestos y listos para recibirte, Señor, como tú te lo mereces. Señor, no queremos estar desprevenidos. Permite que podamos estar cerca de tu palabra, obedeciéndote. Que nos encuentres, Señor, trabajando.
En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y cantemos juntos este himno de Carlos Fuerte. Oíd un son en alta esfera. 6-4.